Padre, yo te amo y sé que tú eres fiel. Espíritu de Dios, te pido que te sigas moviendo en cada persona que está aquí. El Espíritu de Dios está aquí y se va a mover hoy en su vida. En todo aquel que anhele. Bienaventurado todo el que tiene hambre y sed, porque será saciado, porque será harto. Gracias, Padre. Yo te pido que sigas hablando a sus vidas en el nombre de Jesús. Bendícelos y que la tierra, el campo, de fruto a 1000 y a 10,000. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar su lugar. Al terminar la predicación vamos a darle gracias a Dios porque Él responde las oraciones. Hace unos momentos estuvimos orando. La palabra de Dios dice que tenemos que llegar con acciones de gracias. ¿Qué son acciones de gracias? Que estamos creyendo que Él ya actuó y estamos diciéndole únicamente gracias, Él ya me lo dio. Vamos a aprovechar también para orar por Eric al terminar esto. En la palabra de Dios hay una cita que a mí me ha llamado la atención desde hace algunos años. Y yo creo que nunca voy a terminar de entenderla. Porque siempre que la leo, encuentro algo nuevo y algo diferente, y encuentro algo nuevo y algo diferente. ¿Les suena familiar? ¿Cuántos han leído la palabra de Dios y hay veces que uno dice, si yo ya leí eso, ¿por qué no me di cuenta que decía esto? Si yo ya leí esto en la palabra, ¿por qué no me di cuenta? El Espíritu de Dios habla a nuestra vida y nos revela. Así como hoy el Espíritu de Dios está aquí y va a hablar a su vida. Y le va a revelar cosas grandes. Y le va a revelar a su corazón qué es lo que Él quiere. Nosotros como hijos es importante que estemos receptivos. Porque cuando obedecemos, Él se deja ver en nuestras vidas. Él se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? En la palabra de Dios dice así en Mateo capítulo 17 versículo 20. Y Él les dijo, por la poca fe de ustedes, porque en verdad digo, que si tienes fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. En Lucas 17:6 dice, desde entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. En Mateo 21:21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solamente haréis esto con la higuera, sino que este monte le dirás, quítate y échate a la mar y será hecho. Encontramos aquí 3 citas en 3 momentos diferentes. Cuando en la palabra de Dios hemos estudiado, nos repite algo constantemente, es porque es importante. Es porque Él quiere que aprendamos algo. Él quiere sembrar algo en nuestra vida que dé fruto. Entonces es el momento cuando nosotros vemos que algo se está repitiendo constantemente de enfocarnos. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto cómo se instalan las antenas de Sky, no sé, qué sé yo, algunos que requieren estar enfocados a un punto, que necesitan estar sintonizados? ¿Qué pasa si la antena está viendo otro lugar? No va a recibir la señal. A veces yo lo veo muy similar a eso, que debemos de estar receptivos, enfocados, parando la antena. ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué tienes para mi vida hoy? Entonces, cuando nosotros vemos que en la palabra de Dios se repite constantemente una cita, es el momento de abrir los ojos, no tanto como el pastor, así como los sauros me dicen que parece que se me van a caer, poner la antena y decir, ¿qué quieres que yo aprenda? Me llama tanto la atención porque en estas 3 citas son momentos diferentes. Como son los evangelios, yo dije, bueno, estamos hablando del mismo evento. Pero no. Son 3 eventos completamente diferentes. Quiere decir que Jesús constantemente les repitió esto a sus discípulos. Fíjense, vamos a leer cuando dice... En Mateo capítulo 17, si leemos desde el 17,
Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Se refiere en este momento a una persona que tenía demonios y cuando sus apóstoles trataron de sacar los demonios, no pudieron. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, sí, pues imagino, después de haber pasado el oso, en privado le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, por la poca fe de ustedes, porque la verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Si nos vamos a la otra cita, en donde dice exactamente lo mismo, podemos leer Lucas 17 desde el versículo 4, en donde Jesús está dando algunas reglas de vida, está dando algunos preceptos de vida, inclusive en el versículo 4 dice 17:4, Lucas 17:4, y si 7 veces al día pecare contra ti, refiriéndose a su prójimo, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Creo que fue muy difícil que les dijeron que perdonaran. Entonces el Señor le dije, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Son 2 eventos diferentes, ¿no es cierto? Uno era de una persona endemoniada, el segundo era estaba hablando del perdón, exactamente, y en ese momento Dios les dice de la fe. Si leemos después en Mateo, bueno, en nuestra Biblia sería antes, en Mateo, capítulo 21, desde el versículo 19 dice, y viendo una higuera, según yo tengo entendido, esto fue prácticamente cerca de la última semana, sino en la última semana de nuestro Señor. De hecho, a veces lo estudiamos en la última semana. Dice, y viendo la higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y les dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en la mar, será hecho. ¿Se dan cuenta? Eso significa que hay que parar la antena y hay que abrir los oídos. Hay que preparar el corazón, porque algo importante tiene Dios para nosotros en estas citas. Veamos, ¿qué quiere decir de cierto os digo? Alguien que me ayude, por favor. De cierto os digo. Fidedigno. En verdad te digo. ¿Alguna vez les han dicho así? Yo lo he escuchado más cuando la gente quiere recalcar algo, sobre todo se llega a dar en parejas tal vez, ¿no? Yo te digo en serio, de verdad te digo que si otra vez vuelves a dejar mis frijoles, no, lo llegamos a ver en parejas, en amigos, vas a ver, me va a ir muy bien, yo te lo digo, en serio. Queremos remarcar algo, ¿no es cierto? ¿Qué dice Jesús? De cierto les digo, de cierto, no nada más se refiere al desierto. En serio, de cierto, es cierto que yo les estoy diciendo esto. Por favor, pongan atención, les digo en serio, es lo que significa de cierto os digo. Que si tuvieran fe, como un grano de mostaza. ¿Cómo es un grano de mostaza? Pequeñito. En muchas ocasiones hemos aprendido que es la más pequeña de las semillas, pero da uno de los árboles más grandes. Ok, sí es cierto. Pero aquí están hablando ellos de tamaño de fe. ¿Sí se dan cuenta? Porque hubo una parte donde les dijo, aumenta nuestra fe. Yo creo que Jesús en su inmenso amor no les quiso decir, pues ni fe tienes. Le dijo, mira, no tengo que aumentar nada, si tuvieras un punto, pero no tienes ni eso. Obviamente todos luego empezamos a pensar, no, pues con un punto ya la hice, porque es la pequeña de las semillas que va a dar un gran fruto. Pero ellos están hablando de tamaño en ese momento.
Le están diciendo, tengo poca fe. ¿Y qué les dice Jesús? Pues no tienes ni poca fe, porque si tuvieras poca podrías. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, como es un grano de mostaza, es muy pequeño. Es muy pequeño, porque esto no es una cuestión de pequeño o grande, es una cuestión de crees o no crees. Yo medio creo que mi esposa me es fiel. No. O crees o no crees. Yo medio creo que hoy va a amanecer. Tan crees que va a amanecer, que te arreglaste y saliste, y tú dijiste, gracias a Dios por este día, y estamos confiados que van a llegar las 2 de la tarde y no se va a acabar el mundo. Gol chueco. En verdad, creer es una cuestión de vida. Es algo que llevamos, que debemos de tener. Es algo que debemos de buscar. Por eso Jesús les dice, mira, tú me estás hablando de un tamaño de fe, pero si yo te digo, si tuvieras fe solamente como un grano de mostaza, y luego que dice, le dirías. Esta es otra parte que he leído tantas veces, es algo de lo que yo predico todo el tiempo, y no me he fijado que en esta parte también está hablando, si tú tuvieras fe ya estarías hablando, pero no tienes fe. En la palabra de Dios podemos encontrar, en 2 de Corintios, vamos a leer por favor, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13, que dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿El espíritu de qué? De fe. ¿El espíritu de qué? ¿De qué? Amén, de fe. El mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. No dice conforme a lo que se le ocurrió a Fer, conforme a lo que se le ocurrió a Pablo. No, conforme a lo que está escrito. ¿De dónde nace mi fe? De lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces regresamos a la cita que estamos estudiando. Si tú tuvieras fe, ya le hubieras dicho a la montaña. No tienes fe, ni siquiera le has dicho. Todos nos damos luego con la parte. No, pues que si tuviera fe lograría que la montaña. No está diciendo si tienes fe lograrías que la montaña. En las 3 citas, en los 3 eventos distintos que acabamos de leer en los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, dice, si tú tuvieras fe, como un grano le dirías a la montaña. Luego dice, en la otra que leímos, si tuvieras fe, le podrías decir, le dirías, más bien dice, le dirías. ¿Qué estamos estudiando? Una cita que vemos interesante, porque está mencionada en 3 ocasiones. Llevamos la primera parte. En verdad, diría hoy la jerga secular de los jóvenes, neta, en serio, te lo estoy diciendo, de cierto te digo, que si tuvieras fe, y la fe que estamos estudiando, ¿se tiene o no se tiene? Como un grano, tú podrías hablar. Es muy similar a lo que nosotros hacemos en este lugar. ¿Sabe por qué en este lugar alabamos a Dios? Porque creemos que Él nos oye. Todo lo que hacemos gira alrededor de que creemos. Todo lo que hace la vida del cristiano es alrededor de una creencia, de un círculo de creencias que nosotros hemos aprendido a través de la palabra. ¿Sabe por qué?